Buenos días. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les dan la bienvenida a la 9ª Fiesta del Libro y la Cultura. Solicitamos respetuosamente a candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes, abstenerse de hacer propaganda política durante el evento. El tema de este año es leer la vida, una invitación a valorar lo cotidiano, la casa, el barrio, la ciudad. Leemos la vida en esas particularidades que nos definen y que además son los temas que permanecen en las obras de los escritores y amigos que nos visitan durante estos días. Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la programación que realizamos con entidades aliadas, quienes con sus aportes y reflexiones nos ayudan a construir una agenda de interés para todos los públicos. Los invitamos a ustedes también a visitar nuestras redes sociales y a utilizar el hashtag #FiestaLibro. A continuación los dejo con Diana Gutiérrez Torres. Gracias. Vamos a continuar con la conferencia Un universo digital para un cerebro análogo. Nuestro invitado es Mauricio Naranjo Restrepo. Poeta, periodista, actualmente docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Ha publicado 2 ciberlibros, Palincestos y Tabula Rasa, Palincestos. Es un ejercicio de reescritura que en el caso de Mauricio fue motivado por poemas, canciones o películas. La Tabula Rasa, segunda parte del libro, trata de una hoja en blanco sobre la que se escribe poemas de su autoría que fueron publicados en varias revistas. Démosle la bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Perfecto. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a ustedes por estar presentes. Yo tengo como estructura y como base un texto que iré leyendo y sobre el cual iré explicando algunos apartes y una serie de conceptos que van desde el mecanismo análogo del cerebro a través del concepto de transducción para luego ocuparnos de otros fenómenos ya propiamente que atañen el campo de la comunicación o de la semiótica y de la creación artística y literaria en el ámbito del nuevo escenario digital. Entonces comencemos por decir que el universo digital hace parte de uno más grande, el de la tecnología, toda la tecnología creada por la humanidad en el transcurso de su evolución. Como tal, el universo digital es una extensión de las actividades sensoriales, mentales y motrices del ser humano, siempre coordinadas y dirigidas por el cerebro. Los medios son extensiones de los sentidos, planteaba hace medio siglo Marshall McLuhan, el teórico canadiense de la comunicación, en lo que hoy también se denomina el hombre prótesis, es decir, o los cyborgs también, el hombre conectado a dispositivos tecnológicos que amplían y potencian sus funciones mentales, sensoriales, motrices. El cerebro humano tiene como propiedad intrínseca la cognición y digamos en términos generales todos los seres vivos tienen como propiedad intrínseca la cognición, la cual es originada por la función global y unificadora del encéfalo, de la masa encefálica. El cerebro ha evolucionado estratégicamente creando patrones y mapas análogos de la realidad, del territorio. Este concepto de mapas análogos del territorio es muy usado por la Escuela de Santiago de Chile, que está configurada básicamente por una serie de biólogos, Maturana, Varela y Francisco Neus, que han teorizado bastante sobre el sistema nervioso central como sistema cerrado que no puede conocer la realidad independiente del observador.
Ellos plantean, entre otras cosas, que a lo máximo que puede aspirar el conocimiento humano es a conocer el conocer, la experiencia de quien observa, pero que nunca se va a poder tener un mapa preciso del territorio, de la realidad independiente o en otra era llamada objetiva. Dichos mapas son simulaciones unificadas y continuas del mundo externo e interno y se pueden contextualizar en el tiempo y en el espacio, que eran los a prioris o los innatos a los que se refería Immanuel Kant en el siglo XVIII y que hoy los neurocientíficos denominan los preconocimientos. Es muy importante partir de la base de que siempre se necesitan experiencias anteriores para crear algo nuevo y también de que, aunque uno de mis libros se llama Tabula Rasa, que es hoja en blanco, mente en blanco, la teoría empirista de que cuando uno nace, nace con la mente en blanco y que después va poblando con la experiencia esa página en blanco, hoy en día está muy revaluada por la neurociencia y la neuroconducta. Se supone que filogenéticamente o evolutivamente el ser humano cuando nace tiene ya una cantidad impresionante de información heredada por la especie a través de lo que se llama lo filogenético. Entonces, como lo expresa precisamente el teórico chileno Francisco Neus, una propiedad nada trivial de los sistemas representadores o que mapean es que pueden generar imágenes mentales en forma independiente de los sentidos. Es decir, pueden representarnos en la conciencia cosas y sucesos que no están en la realidad exterior. Por ejemplo, los sueños, las fantasías, la ficción. Esta capacidad de representarnos lo que no está o no es real, entre comillas, en ese momento, existe en todos los sistemas representacionales del cerebro y nos habla de esa facultad consubstancial al hombre que es imaginar, inventar, crear, como decía ahorita, siempre a partir de experiencias anteriores. Volviendo al tema de lo analógico, de cómo nuestro encéfalo simula la realidad en forma de mapas o representaciones mentales o imágenes, la función análoga del cerebro es técnicamente posible por la unificación o la integración que se desarrolla en el procesamiento distribuido en paralelo, un término que se agrupa en la sigla PDP, procesamiento distribuido en paralelo, que es una propiedad intrínseca de la mente humana y que no poseen los computadores, ya que los computadores procesan en serie. El PDP es característico de la conectividad cerebral y nos ayuda a explicar por qué la función cerebral es integradora y continua. Es decir, nosotros percibimos a través de una modalidad sensorial determinada, como la visión o la audición. El cerebro tiene zonas o áreas especializadas en los lóbulos que decodifican o interpretan, o mejor, transducen esa información del estímulo en señales electroquímicas, en señales nerviosas, que es el lenguaje que entiende el cerebro, y posteriormente, a través de vías paralelas, se da una integración en lo que se llama un mapa maestro, en donde percibimos la realidad como un conjunto, como una integración, no como partes aisladas. Por decir algo, en el sonido o en la audición hay varias submodalidades y para cada una de esas submodalidades una región o un área específica del lóbulo temporal del cerebro. Hay una parte especializada en decodificar o en interpretar la intensidad del sonido, otra parte especializada en interpretar o decodificar el timbre de ese sonido y otra parte el tono. Pero por las vías paralelas en el mapa maestro nosotros percibimos el sonido como un todo, que es lo que trabajaron tanto en el siglo XX los psicólogos de la Gestalt. La Gestalt quiere decir holos y holos quiere decir todo, la percepción del todo y no de la sumatoria de las partes o de la fracción. Los mapas específicos de cada modalidad sensorial entonces están localizados en áreas particulares del cerebro, como decía, pero los mapas maestros, los que unifican e integran, están en el conjunto de la masa encefálica, a través de las interconexiones de todas las áreas del cerebro.
A diferencia de lo análogo, que es una representación continua, lo digital, en cambio, se caracteriza porque funciona con representaciones discretas, es decir, unos y ceros, código binarios, donde el 1 es un sí o una acción y el 0 un no o una inacción. Veamos un ejemplo. En un reloj clásico, mecánico, analógico, análogo, el segundero se mueve de un número a otro, de una marca a otra, atravesando el espacio intermedio y simulando el paso del tiempo. Cosa distinta ocurre con un reloj digital, donde un segundo cambia a otro sin puntos intermedios. Lo digital, pues, no acepta más unidades intermedias entre un valor y el siguiente, sino que es lo uno o lo otro sin puntos medios, sin intervalos. Para no desviarnos mucho del tema que nos ocupa hoy y no caer en muchos tecnicismos, que tampoco es que domine mucho, en relación con las narrativas digitales, concluyamos citando al mexicano Fabián Romo, de la Universidad Autónoma de México, quien nos expone la razón por la que el cerebro, en su proceso de transducción sensorial, es fundamentalmente análogo. La transducción es la conversión de una forma de energía, por ejemplo, lumínica o acústica, que está en el estímulo, en lo que decíamos ahorita, señales nerviosas de carácter bioeléctrico o electroquímico. Entonces nos dice Fabián Romo que la información analógica es muy fácil de captar por los humanos a través de los sentidos. Por ejemplo, las ondas de luz, desde el punto de vista de lo visual, a diversas frecuencias que captan los bastones y conos de nuestras retinas, generan impulsos electroquímicos al cerebro que se interpretan como colores, intensidades, contrastes y brillos. Por su parte, otro ejemplo, las ondas sonoras que impactan el tímpano de nuestros oídos se transforman en indicadores al cerebro que los procesa y nos hace disfrutar de una bella melodía o padecer el más terrible de los ruidos. Sin lugar a dudas, dice este mexicano, el ser humano es un conjunto de dispositivos analógicos o análogos que capturan, procesan y emiten información analógica. Como veíamos entonces, el proceso de transducción sensorial contribuye a la construcción de representaciones mentales íntegras de diferente naturaleza, generando distintos tipos de imágenes mentales, al modo de mapas de los territorios externos o internos. Algunas de estas imágenes son, por ejemplo, las oníricas, que son las de los sueños, las eidéticas, que son las de los conceptos, los pensamientos, las ideas, las sensoriales, que pueden ser imágenes visuales, acústicas, táctiles, gustativas y olfativas. Las fantásticas, que son las de la imaginación, y las mnémicas, que son las de los recuerdos, entre otras. Gran parte de la creatividad del individuo, definiendo aquí la creatividad en términos muy concisos como la función cerebral que asocia, analiza e interpreta conocimientos adquiridos, conocimientos previos para generar nuevas ideas. Entonces, gran parte de la creatividad del individuo se encuentra en su capacidad sinestésica, sinestésica con S. El doctor Alfonso Escobar, en su artículo Creatividad y Función Cerebral, nos cuenta cómo históricamente se menciona a Sir Francis Galton como el precursor en el estudio de la creatividad, hacia 1898 aproximadamente. Galton desde esa época propuso que la creatividad es una capacidad biológica hereditaria y señaló que los individuos creativos manifiestan sinestesias, en las que una sensación específica genera sensación en otro órgano de los sentidos, por ejemplo, un color que se oye. La sinestesia es una facultad que poseen, una facultad muy atípica de la percepción que poseen no muchas personas en el mundo, mediante la cual trastocan, por decirlo de alguna manera, los sentidos. Viendo colores pueden sentir olores, oyendo música pueden ver figuras visuales, cocinando y oliendo algunos aromas pueden representar en su mente notas musicales, por ejemplo. Es una facultad envidiable, se consideró durante mucho tiempo una patología o un trastorno de la mente. Hoy en día pues se considera antes una ventaja
o una facultad. Es también una figura retórica, un tropo literario, mediante el cual los que no poseemos esa facultad o esa competencia atípica de la percepción, pues podemos crear metáforas sinestésicas o metáforas multisensoriales. Entonces, la sinestesia como facultad para experimentar sensaciones de una modalidad particular a partir de estímulos de otra modalidad distinta es un proceso de transducción atípico que han tenido grandes artistas como el poeta francés Arturo Rimbaud, el pintor Kandinsky, el músico soviético, ruso mejor, Alexander Scriabin, quien incluso diseñó una escala cromática para asociar las notas musicales con colores específicos que él veía mientras escuchaba composiciones propias y ajenas. Hay muchos otros casos. Paul Klee, el pintor, realizaba algo que él llamaba los dibujos melódicos, que era como una combinación de música llevada a la ilustración o a la pintura. Arnold Schoenberg, el músico expresionista alemán, también sufría, en el mejor sentido de la palabra, tenía sinestesia y lo utilizaba pues creativamente para sus composiciones musicales dodecafónicas. El poeta Arturo Rimbaud, aprovechando su sinestesia, compuso un soneto muy famoso que se conoce como el soneto de las vocales, donde asigna unas formas visuales, unos olores, unas sensaciones táctiles y unos colores específicos a cada una de las 5 vocales en un poema muy precioso que dice de la siguiente manera. Soneto de las vocales, está en el libro Iluminaciones de Arturo Rimbaud. A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul. Vocales, algún día diré vuestro origen secreto. A negro corsé velludo de moscas relucientes que se agitan en torno de fetideces crueles, golfos de sombra. E candor de nieblas y de tiendas, lanzas de glaciar fiero, reyes blancos, escalofríos de umbelas. Y púrpura, sangre, esputo, reír de labios bellos en cóleras terribles o embriagueces sensuales. U ciclos, vibraciones divinas de los mares verduzcos, paz de campo sembrado de animales, paz de arrugas que la alquimia imprimió en las frentes profundas. Oh supremo clarín de estridencias extrañas, silencio atravesado de ángeles y de mundos. Oh la omega, el reflejo violeta de sus ojos. La sinestesia como tal, decíamos ahorita, también es una figura retórica que nos permite construir metáforas multisensoriales a quienes carecemos pues de esa facultad perceptual de representar los sonidos con colores, olores, sabores, etc. Coloco como ejemplo un texto literario que escribí hace un tiempo inspirado precisamente en el poema de Rimbaud, donde utilizo la metáfora sinestésica. Se llama Las letras. La H muda sentada, la I erguida con su astro permanente, la ñ en su casa sufriendo de agorafobia, la Z en zigzag siempre por caminos sinuosos, la M como una cordillera mordiendo el horizonte, la S reptando por desiertos, navegando por meandros, la O lunática rodando por el mundo, la R ronca de fumar, árbol seco, la P como un monociclo al revés, pipa retumbando en mi cabeza. Entonces, así como la transducción es un fenómeno mediante el cual se convierte una forma de energía en otra, existe en semiótica, en los estudios comunicativos y especialmente pues en la semiótica, un proceso que Jean-Marie Kinklenberg denomina el de transcodificación. El prefijo trans se va a utilizar con cierta repetición durante esta charla, es muy del mundo de la posmodernidad y va a ser utilizado pues por un lado como la conversión de algo en otra cosa a modo de transformación, pero también como fusión, como mezcla o como hibridación. Entonces, Kinklenberg menciona el proceso de transcodificación en la semiótica, el cual se puede definir brevemente como un significado que transita por distintas sustancias de la expresión, o dicho de otro modo, como el proceso de transformación que sufre un mensaje, un mismo mensaje,
al ser convertido de un código a otro, de un lenguaje a otro. Por ejemplo, ahorita en el caso de la novela gráfica o de las ilustraciones de Olga, vemos cómo, por ejemplo, a un ilustrador le toca transcodificar en imágenes gráficas o visuales textos que originalmente son gráficos o escriturales y que poseen pues básicamente un mensaje o un concepto que debe ser transcodificado. Es como otra forma de la transducción, pero más que cambio de energía o conversión de energía, es un cambio de código o de lenguaje. Es algo que muy naturalmente se hace en los procesos de comunicación y muy especialmente ahora en el universo digital. Decíamos que una de las principales funciones del cerebro es construir imágenes mentales de distinta naturaleza. Por ejemplo, la representación de un aspecto de la realidad en forma de una imagen eidética, o sea, una idea, un pensamiento. Semióticamente, el paso siguiente, después de que tenemos esa idea, esa imagen eidética que se construye, que se representa en nuestra mente, el paso siguiente será expresar o comunicar esa imagen eidética, ese concepto, en un lenguaje específico. Lo más usual, por ejemplo, el verbal, construir ese concepto en una imagen verbal, en una imagen lingüística, oral. Ahí ya hay un primer nivel de transcodificación. Por ejemplo, alguien que guste del arte cinematográfico deberá primero transcodificar esa idea que se le ocurrió en forma de un guión escrito, o sea, el lenguaje gráfico escritural. Luego transcodificar ese guión escrito en imágenes en movimiento y en sonidos. Y en sonidos hablamos no solamente de diálogos, sino también de músicas, efectos sonoros e incluso silencios. Es decir, la película como tal, que es de naturaleza audiovisual. Entonces es muy claro, por ejemplo, en un realizador audiovisual. Yo soy docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, precisamente en el pregrado de Comunicación Audiovisual, y es un ejercicio que se va volviendo muy natural, por decirlo de alguna manera, en estos jóvenes, el hecho de, a partir de ideas o de conceptos o de imágenes kinestésicas o emocionales o de cualquier otra índole, empezar a trabajar primero el guión y posteriormente la construcción o la realización o la creación audiovisual en forma de imágenes y de sonidos. En el caso de un ilustrador de libros, a propósito del coloquio, el conversatorio de ahora, este deberá transcodificar los textos escritos en dibujos, en pinturas, en imágenes visuales o gráficas, bien sea abstractas o figurativas, pues dependiendo del público. Obviamente que para un público infantil son más convenientes las imágenes figurativas. Un músico, por su lado, deberá transcodificar una imagen emocional o kinestésica. Las imágenes emocionales las agrupa Francisco Neus como un tipo de imagen kinésica o kinestésica. El músico debe transformar esa imagen o esa representación en una partitura inicialmente, es decir, en símbolos gráficos, y luego en sonidos melódicos, rítmicos y armónicos que tienen una determinada gramática, por lo menos en Occidente. La creación artística es un proceso permanente de transcodificación. Ejercitarla puede ser de gran ayuda para potenciar la creatividad de los niños y de los jóvenes. En mi experiencia docente, como les comentaba ahorita, por ejemplo, desarrollamos talleres de transcodificación para estudiantes de comunicación audiovisual, donde a partir, por ejemplo, de una pintura se debe desarrollar algo que llamamos una imagofonía, imago de imagen visual, fonía de fonos, de sonido. Es decir, ellos deben traducir el código visual de la pintura en una composición sonora, hecha con músicas, con voces, bien sea voces articuladas lingüísticamente o inarticuladas, como en el caso de los gritos, los gemidos, los susurros, efectos sonoros y silencios. O a partir, por ejemplo, de una sensación o un estado anímico, es decir, una imagen emocional, deben realizar una fotografía.
en algo que se denomina una imagoestesia, imago de imagen fotográfica, en este caso visual, estesia de sensación. Entonces construyen imagoestesias, que son transducciones de sensaciones, de estados anímicos, de sentimientos, a imágenes fotográficas. Igualmente, cuando explicamos conceptos muy abstractos de índole filosófico o metafísico, en ese taller de transcodificación creamos logofonías, por ejemplo, que se trata de traducir conceptos abstractos o muy metafísicos a una composición sonora. O logografías, que es lo mismo, pero traducidos esos conceptos, entendidos como logos, a una imagen gráfica, a una imagen visual. Es un tipo de taller que estamos ejercitando permanentemente para desarrollar pues como todas las habilidades y las facultades creativas que requiere un creador o un realizador audiovisual y multimedial. Hoy en día se habla más de transmedia realmente que de multimedia. Las posibilidades creativas de la transcodificación semiótica son enormes y nos permiten ingresar en el tema también de lo que en semiótica o en teorías de la comunicación se llaman los discursos pluricódicos. Los discursos pluricódicos o pluricódigos, es decir, la convergencia de varios lenguajes o códigos en un mismo medio de comunicación, obra o producto artístico o creativo. Tanto los medios de comunicación convencionales como las nuevas tecnologías en el mundo digital implican el manejo de varios códigos simultáneos y o complementarios. A diferencia, digamos, de la era, lo que llamaba McLuhan, la era Gutenberg, donde solamente manejábamos signos escritos. En las nuevas plataformas y pantallas de la revolución informática convergen signos escriturales, gráficos, voces, músicas, efectos sonoros, imágenes fijas, imágenes en movimiento, animaciones en 2D o en 3D, memes, emoticones, etc. Hay una gran convergencia entonces de códigos o de tipos de lenguajes o de mensajes codificados de diferente manera en un mismo producto mediático o creativo o artístico o lúdico. Los niños y los jóvenes de hoy en día se enfrentan a una gran cantidad de códigos y a una riqueza semiótica inimaginable en, como decíamos ahorita, la era Gutenberg, como la denominaba Marshall McLuhan. Saber usar estos discursos pluricódicos implica ingresar en una nueva dimensión sintáctica, semántica y pragmática de la comunicación y del arte. Creo que los niños y los jóvenes son bastante hábiles como nativos digitales en el manejo de estos discursos pluricódicos y en el ejercicio de la transcodificación, que es una simulación de alguna manera de la transducción, de lo que ocurre a nivel cerebral o a nivel mental. Con la transducción, de una u otra manera se replica en el campo semiótico de la comunicación. Las nuevas modalidades narrativas que se presentan en la cibercultura, en la cultura digital, abren nuevas posibilidades creativas y co-creativas, especialmente entre los nativos digitales. Entonces vamos a mirar ahora un poco cuáles son como esas nuevas posibilidades narrativas, expresivas, creativas, que se abren en el campo de la cibercultura, de la cultura digital o de la revolución informática o del universo digital, donde es muy importante la competencia tecnológica, pero igual la competencia semiótica y la competencia creativa. Entonces tenemos primero algo que mencionaban ahorita y que creo que han mencionado durante el seminario, que es la narrativa transmedia. Esta narrativa se entiende como un relato que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas,
donde el usuario es un prosumer, un prosumidor, es decir, es a la vez productor y consumidor, expandiendo el mundo narrativo de forma interactiva. Es bueno aclarar que en un producto o en una narrativa transmedia la historia no es la misma contada en diferentes plataformas o en diferentes medios, sino que hay una historia con un sustrato, con una esencia global, pero en cada medio se cuenta de manera diferente, de manera que las diferentes plataformas o los diferentes medios se van complementando en la construcción de esa narrativa expandida, como la llaman algunos teóricos, y donde el usuario, como prosumidor, como consumidor y productor a la vez, es muy importante en esa co-creación o en esa construcción, en esa narrativa expandida. Carlos Escolari es uno de los principales teóricos de este asunto de la narrativa transmedia y nos dice que dos son sus rasgos pertinentes. Por una parte, se trata de un relato que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas. La narrativa puede comenzar en un cómic, continúa en una serie televisiva de dibujos animados, se expande en forma de largometraje, de película cinematográfica y termina incorporando nuevas aventuras interactivas en un videojuego, por ejemplo. Superman es un ejemplo que él pone, un relato que nació en el cómic, luego pasó a la radionovela en los años 40 en Norteamérica, posteriormente a la televisión en los años 50 y 60 y terminó siendo una saga de películas cinematográficas de largometrajes en los años 70. Las narrativas transmedia, nos dice Scolari, también se caracterizan por otro componente, aparte de que se cuentan en distintas plataformas, insisto, de manera diferente en cada una de ellas, se caracterizan por otro componente. Una parte de los receptores no se limita a consumir el producto cultural, sino que se embarca en la tarea de ampliar el mundo narrativo con nuevas piezas textuales. Es decir, hay interactividad. Y el usuario, que ya no sería un receptor sino un prosumidor, se encarga de seguir expandiendo casi que ilimitadamente estas narrativas transmediales. La narrativa transmedia propone una experiencia común que abarca diferentes medios y dispositivos, todos ellos unidos por un hilo narrativo. El relato se expande de un medio a otro y los fans participan activamente en esta expansión. Como se puede observar, un mundo transmedia puede nacer a partir de un libro, como en el caso de Harry Potter, de un largometraje, como Star Wars o La Matriz, de Matrix. Puede partir de una serie televisiva, como Star Trek o Lost. Puede nacer de un cómic, como The Walking Dead, o de una atracción en un parque de diversiones, como Piratas del Caribe. Cualquier texto, en conclusión, puede potencialmente convertirse en una narrativa transmedia, independiente de cuál sea su naturaleza o la sustancia de su expresión originaria. Dice Ana María Rodríguez, experta en el tema, que la narrativa transmedia supone que la historia global se expanda en diferentes líneas argumentales a través de diferentes canales, lo cual provoca que cada línea argumental tenga su propio planteamiento, nudo, desenlace en cada canal. Esto es muy importante y en esto he insistido para diferenciarlo de lo que son las narrativas crossmedia, que es lo que vamos a explicar a continuación. La narrativa crossmedia se caracteriza porque si es la misma historia que simplemente cambia de canal, cambia de medio. Es el famoso caso de las adaptaciones, por ejemplo, de un libro. Se escribe la novela, posteriormente se hace una adaptación a guión escrito y finalmente se hace una adaptación cinematográfica tratando de conservar lo esencial de la historia, teniendo en cuenta obviamente que al cambiar de medio cambia también semióticamente de lenguaje y entonces estas especificidades tecnológicas del medio
y semióticas del nuevo lenguaje van a influir en que sea prácticamente imposible que la historia que se narra en el libro, por ejemplo, sea exactamente igual a la que se narra en la película. O, como le hacían la pregunta ahorita a Lola, si llevaría al cine su novela gráfica. Es posible que se lleve, pero yo siento que en la respuesta de ella hay algo de nostalgia muy natural y muy lógicamente, porque se perdería, digamos, ese rasgo inicial, esa fuerza expresiva del muchacho que le diseñó la parte de la novela gráfica. Entonces, la narrativa cross-media, la transmedia no cuenta la misma historia, sino que tiene un hilo narrativo que sirve de hilo conductor. Pero en cada uno de los medios o de las plataformas se cuenta una historia distinta en relación con ese hilo narrador o ese hilo conductor. Mientras que en el crossmedia sí se trata de todas maneras de conservar la esencia narrativa y se habla más bien entonces de adaptaciones. La narrativa crossmedia, donde la misma historia se cuenta en diferentes medios y plataformas, adaptándola a las especificidades técnicas y semióticas de cada pantalla, canal o medio. Es el caso de un libro que se adapta para cine y luego la película se adapta para un videojuego y luego el videojuego se adapta para una novela gráfica, conservando siempre la esencia de la narración. Por su parte, hay otra forma o otra tendencia narrativa ahora en el universo digital de los nativos digitales que se conoce como el crossover. El crossover plantea el entrecruzamiento de historias y de personajes de distinta procedencia en un mismo relato. No solamente de historias y de personajes, sino inclusive de épocas y de lugares. Es algo muy ecléctico, muy propio como del mundo posmoderno, que es tan ecléctico, tan de las hibridaciones, de las fusiones, de los mestizajes, de las mezclas. De esta forma, por ejemplo, Drácula aparece en una misma narración junto con Frankenstein, junto con Jack el Destripador, junto con Sherlock Holmes. Es una de las posibilidades. O cualquier personaje hace tránsito y se desplaza convergiendo en el espacio y en el tiempo de otra historia, de otro personaje, de otra época. Entonces, eso es lo que se llama la narrativa crossover. Yo hace un tiempo escribí un microrrelato, entre otras cosas el microrrelato es considerado uno de los géneros por excelencia de la cultura digital, porque es una especie de mezcla entre el cuento breve, la noticia de la crónica roja, el spot publicitario y otros medios confluyen, digamos, transgenéricamente en el microrrelato. Aparte de su brevedad, que facilita pues mucho la lectura en redes sociales y en las nuevas tecnologías. Un ejemplo de crossover es podría ser este microrrelato que escribí, se llama Jack el Destripado. Víctor Frankenstein recogió los miembros de las víctimas y reconstruyó una hermosa mujer, quien sin compasión asesinó brutalmente a Jack, destripando hasta el último trozo de sus vísceras, sin hallar señales de su alma. Ahí confluyen pues dos personajes que provienen de dos ámbitos, de dos historias, de dos relatos distintos, que son Víctor Frankenstein, el creador de Frankenstein, el, entre comillas, monstruo, y Jack el Destripador, este asesino en serie de finales del siglo XIX en Londres. Bueno, otra posibilidad narrativa en la contemporaneidad, similar a la del crossover, es lo que se llama la narrativa transgenérica. Es decir, que hace tránsito o que mezcla mejor, que hibrida, que fusiona diferentes géneros literarios o diferentes géneros artísticos. El argentino Gabriel Cosimano, aludiendo a la importancia de lo transgenérico en realidad no es nuevo. En el siglo XIX, el músico romanticista Richard Wagner hablaba ya de un arte total. Él llamaba arte total a un arte en donde ya no existirían fronteras
entre la poesía, el teatro, la arquitectura, la danza, la música, las artes en general perdían sus límites, sus fronteras y se mezclaban en un solo producto o en una sola obra que él llamaba la obra de arte total. Es un poco lo que se pretende también en esto de las narrativas transgenéricas. No solamente la combinación de diferentes géneros, por ejemplo en una misma narración, mezclar lo policíaco con el terror, con la ciencia ficción, con la literatura fantástica, etcétera, o la comedia o la tragedia, sino también entonces lo transgénero o lo transgenérico en el sentido de que no existan límites muy precisos o fronteras muy precisas entre las artes. Dice Gabriel Cosimano al respecto entonces de lo transgenérico o de esta narrativa, que todos los órdenes de la sociedad posmoderna están atravesados por signos híbridos, heterogéneos e indefinidos. La política, el arte, la moral, el sexo, la historia. Por todas partes la era actual ofrece unos signos híbridos e indefinidos, unos síntomas aleatorios y unas identidades heterogéneas, híbridas, diría Néstor García Canclini. Ya no parece posible oponer, como se hacía en el periodo anterior o en las sociedades modernas, ya no parece posible oponer las formas clásicas, el bien al mal, lo masculino a lo femenino, lo verdadero a lo falso, el capitalismo al comunismo. Las viejas dualidades se han desvanecido, nos dice Cosimano. Parece existir una yuxtaposición de todos los géneros, de todas las disciplinas, que antes tenían una definición y por ende un fin, una determinación. Los sistemas se retroalimentan, se contaminan en el mejor sentido de la palabra, intercambian sus caracteres antaño distintivos. Con todos sus ingredientes, la posmodernidad refleja el eclecticismo que parece ser la característica fundamental del mundo contemporáneo. En su afán por romper con los viejos códigos, la nueva era ha tomado por asalto y fusionado todos los estilos, todas las voces, todos los textos, todos los sonidos, los sistemas y las creencias. Esta urgencia por quebrar el antiguo molde ha generado productos flexibles, maleables y opcionales, híbridos y desestandarizados. Fluyen así los signos y los síntomas ambiguos, polisémicos e indefinidos. Vale anotar que Gabriel Cosimano, en su texto que se llama Ambigüedades, sobre lo transgenérico en la posmodernidad, dice que esta época se caracteriza por usar como principal figura o metáfora al niño y al adolescente, pero muy especialmente al adolescente, precisamente por esa ambigüedad, por esa especie de androginia, de indeterminación, de indefinición de los adolescentes contemporáneos. Desde esta perspectiva, ya es posible entonces, como decíamos ahorita, llevar a cabo la utopía o el sueño de Richard Wagner de un arte total donde se mezclen todas las artes sin límites y sin fronteras. Es posible también en la literatura y el arte contemporáneo la fusión de géneros, relatos donde se hibridan, como decíamos ahorita, lo policíaco, el terror, la ciencia ficción, el drama y la comedia, o donde se mezclan, por ejemplo, épocas, como en el caso de La lentitud, la novela de Milán Kundera, que son, no sé si recuerdan, una pareja viajando en una motocicleta a alta velocidad por una autopista hacia un hotel antiguo, hacia un castillo, y una calesa o una carroza tirada por caballos que transporta a otra pareja que pertenece a una época anterior, si no estoy mal, del siglo XVIII. Y en el castillo, que es una especie de hotel, convergen tanto la pareja de la motocicleta como la pareja de la calesa, de la carreta. Kundera en ese sentido podría considerarse transgenérico también. Finalmente, dentro de estos nuevos géneros, formatos o técnicas, si se quiere, narrativas que surgen con las nuevas tecnologías en el universo digital, tenemos algo que se llama la hiperficción constructiva y la hiperficción explorativa.
La hiperficción constructiva consiste en el trabajo colaborativo de varios autores, es decir, hay una autoría compartida y tiene una connotación lúdica, más que estética, digamos, inclusive. Sin embargo, por el hecho de realizarse por escrito, valga decir que las hiperficciones constructiva y explorativa utilizan semióticamente el código escritural, la escritura, pero la hiperficción constructiva se parece mucho a los juegos de rol, a la forma como van improvisando los participantes en los juegos de rol, solo que es a través del chat o de documentos compartidos como Google Docs o de las redes sociales, instantánea y simultáneamente, como se van construyendo relatos comunes entre varios autores. Valga decir que esta técnica existía antes de la cultura digital, si entendemos por cultura digital la masificación de los PCs en los años 80 y del Internet ya a finales de los 90, aunque eso viene con la cibernética de los años finales de los 40 y toda la década de los 50. Antes de la cultura digital y de esta hiperficción constructiva existían técnicas que utilizaban, por ejemplo, los dadaístas y los surrealistas, como el cadáver exquisito. El cadáver exquisito, recuerden, es una técnica que utilizaban Tristan Tzara, el fundador del dadaísmo, André Breton, el fundador del surrealismo en la primera mitad del siglo XX. Valga notar que ambos movimientos trabajaban técnicas muy experimentales para escribir y para pintar y realizar obras artísticas. Entonces el cadáver exquisito consistía en un poema colectivo, mínimo entre dos personas, donde podía uno ponerse un tema previo y un género previo también. Por decir algo, vamos a escribir entre tres un poema sobre los sueños de corte surrealista. Entonces se ponen como reglas de juego un poco el género y la temática, o puede ser completamente aleatorio, azaroso, estocástico, como en el caso de los poemas dadás, en donde no se pone previamente ninguna regla de juego, ninguna condición, sino que es una libre creación. El cadáver exquisito se hacía, la primera persona escribía un pequeño texto, un verso, doblaba la hoja para que el segundo participante no viera lo que escribió o leyera solamente la última parte. El segundo participante continuaba, doblaba y finalmente se desenrollaba la hoja y se leía como un solo texto, como una sola narración o un solo poema. Esta técnica fue utilizada también ampliamente por los escritores beatniks norteamericanos de los años 50, como William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, etc. Solo que ellos lo llamaban el folding o el doblar el papel. La hiperficción explorativa tiene un solo autor, pero da la libertad al lector de tomar decisiones sobre sus trayectos de lectura, eligiendo qué nexos establecer en cada momento. Este hecho de alguna manera aproxima los papeles autor-lector y sin embargo no los confunde, porque aun cuando los nexos se puedan elegir libremente, todos han sido pensados y escritos previamente por un solo autor, que no pierde el control de la narración como sucede en la hiperficción constructiva. Aquí el lector no escribe, sino que simplemente decide sobre lo ya escrito, haciendo posible las nuevas formas de lectura y escritura. Esto también existía, la hiperficción explorativa existía ya con novelas como Rayuela de Cortázar o Entre Marx y una mujer desnuda del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adón, mucho antes de la cultura digital. Entonces, nos dice el experto en hiperficción español Covadonga López, la hiperficción explorativa tiene un solo autor, a diferencia de la constructiva que tiene varios. El lector en la explorativa no puede modificar el texto, pero elige a través del hipertexto el modo en el que se adentra en la lectura. Es decir, toma sus decisiones sobre los trayectos de lectura y en consecuencia controla parcialmente la dirección del texto.
Pues sería como básicamente, creo que me extendí demasiado, qué pena. Sería como básicamente eso, un resumen que va pues como desde estos procesos de transducción análogos en el cerebro humano, los procesos de transcodificación en la semiótica y en la comunicación humana, y los procesos creativos y narrativos en el universo digital. No sé si hay tiempo de pronto para alguna pregunta o algo, o ya estamos muy sobre el tiempo. Tenemos acá una pregunta y es: ¿cuál ha sido su experiencia de publicación en el mundo digital? Bueno, yo decidí publicar un libro de poesía experimental donde utilizo técnicas como el QTAP o la poesía Dada. Utilizo técnicas como el cadáver exquisito de los surrealistas, técnicas de hiperficción constructiva, es decir, con coautoría. Un trabajo de poesía experimental que se llama Palimpsestos y Tabula Rasa. En realidad son como 2 libros, pero los edité en un solo CD. Es un libro digital que tiene algunos botones de navegación para hacerlo un poco más hipertextual. No es simplemente un libro digitalizado, hay que diferenciar el libro digital del libro digitalizado. El libro digitalizado simplemente cambia de soporte, cambia del papel a la pantalla, pero sigue siendo el mismo texto de papel. El libro digital aprovecha las posibilidades hipertextuales del lenguaje digital. Entonces, a pesar de que es muy sencilla la navegabilidad y la interactividad del usuario, sí posee esa posibilidad. Está editado en CD. Esa edición fue de finales del año 2011. Y para noviembre más o menos de este año voy a publicar un libro de microrrelatos que se llama Paisajes Metafísicos, que fueron microcuentos que nacieron de estados míos en la red de Facebook. Es decir, yo me tomé la tarea de revisar estados en Facebook y a partir de ahí empezar a construir unos microrrelatos que van a estar publicados, si Dios quiere, para noviembre con el título de Paisajes Metafísicos. Y tenemos una última pregunta, Mauricio. ¿Qué incidencia tienen estas mutaciones y convergencias en las prácticas de niños y jóvenes? ¿Qué está cambiando realmente en ellos? Pues yo diría que de una manera casi que natural, porque los nativos digitales, como su nombre lo dice, nacieron en un mundo tecnológico y con un funcionamiento y una metodología muy particular. Los niños y los jóvenes, en la medida en que se van apropiando de estas herramientas y las van utilizando como medios de socialización, de expresión y de creación, van desarrollando unas facultades creativas impresionantes, no solamente en la facilidad o en la competencia narrativa para contar historias, sino en muchos otros aspectos. Uno cuando trabaja con jóvenes como yo se da cuenta pues de la brecha generacional entre nosotros los inmigrantes digitales, que nos tocó ese proceso de lo análogo a lo digital, y los nativos digitales. Son muchachos con unas competencias impresionantes, donde converge lo tecnológico, lo creativo y lo pluricódico o lo transsemiótico. Bueno, te agradecemos en nombre de todo el equipo de trabajo de esta novena Fiesta del Libro y la Cultura. Muchas gracias a ustedes. Desde la Fundación Jordi Sierra y Fabra y también desde la Fundación Ratón de Biblioteca te queremos agradecer. A ustedes les